Hoy tenemos un episodio bien especial porque nos acompaña nuestro padre, una persona que ha sido piloto por más de 40 años, ganadero y una figura muy respetada en el Beni. Hoy queremos que quede registrada su historia. Sí, hoy día queremos contar su historia y saber su trayectoria en todos estos años como piloto civil en el Beni. Bueno, yo le agradezco a estos dos jóvenes que están queriendo entrar en el tema de la televisión. Les agradezco por sus buenas intenciones y estoy feliz realmente de que ellos tengan ese deseo más de superarse. Papi, ¿me puede enseñar o me puede más o menos explicar cómo fue su niñez en la época donde vivía en San Borja? Bueno, en San Borja fue como todo niño a la escuela. Tenía buenos profesores, excelentes compañeros y siempre fui destacado en el tema de ser el mejor alumno de mi clase. Creo yo que desde muy niño tuve esa sensación de querer siempre ser el mejor y creo que lo logré. Papi, cuéntenos cómo era la vida junto a su padre, nuestro abuelo, el abuelo Andrés, y qué valores y principios él le inculcó para que usted sea el tipo de persona que ahora es. En el tiempo que estuve en San Borja, bueno, mi padre, que vivía en San Ignacio, él tenía otra esposa, otros hijos, pues me invitó para que yo viniera a vivir con ellos. De tal manera que me encantó la idea y bueno, siempre llega uno a colaborar, ¿no? Porque él era despachador de carne de San Ignacio a La Paz y estábamos en ese oficio que seguimos hasta mayores. ¿Cómo era el abuelo Andrés con usted? ¿Cuál era su relación en el día a día? Él paraba mucho en el campo. Pocas veces teníamos la oportunidad de poder conversar con él, pero en sí, él era muy estricto porque él era una persona trabajadora, muy honesta. Entonces él nos enseñó esa forma de vida, ser trabajador y honesto con todo el mundo. ¿Cómo era la experiencia de el abuelo que era empresario, era ganadero? ¿Cómo hacían para llevar la carne del Beni a todos los departamentos, ya sea La Paz o diferentes lugares? ¿Cómo era la logística? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo hacían para obtener esa logística tan difícil? La gente en San Ignacio, por lo general, son ganaderos y ellos proveían el ganado para fainear y mandar a La Paz, que era lo que hacía. Mi padre era el intermediario para que ese trabajo se realice. Y nosotros colaborábamos en el sentido de los carneos, que era desvelarse toda la noche, porque el avión llegaba de La Paz en la tarde y en la noche había que fainear para que al otro día temprano saliera el avión con la carne. Cuando usted era niño, o tal vez más adelante ya cuando trabajaba con el abuelo Andrés, ¿usted se veía como un ganadero? ¿Se veía como un piloto? ¿Cuál era el sueño que usted tenía en aquella época? Realmente no había todavía ese sueño porque éramos muy, muy pequeños. Digo, lo que queríamos era vivir la vida tranquila, sin inconvenientes. Nunca pensaba todavía en que posiblemente podía ser un piloto o podía ser alguien que haga un trabajo de ganadería, por ejemplo. Solamente vivíamos la vida de jovencito. Papito, ¿cómo fue que decidió ser piloto en esa época que era tan difícil ser piloto? Nos trasladamos de San Ignacio. Mi padre hizo una pista en Santiago de Bobles. Bueno, yo estuve también ahí. Hicimos la pista de 1500 metros para que operen los aviones Curtiss, los DC-4 y los DC-6, que al fin y al cabo tuvimos que aumentar a la pista en 1800 metros para que operen esas máquinas. Una vez estuvo la pista, pues la ganadería de la zona era amplia, era grande. Hubo muchos clientes que llevaron el ganado en cuanto se los llamaba. Llevaban su tropa de 100, 200, 300 cabezas y se feneaba todos los días y casi todo el día. Posteriormente se instaló una cámara frigorífica, entonces el ganadero llegaba y faeneaba de inmediato,
porque la cámara era para 10.000 kilos, prácticamente para 2 vuelos que el avión Curtiss podía llevar a La Paz. Entonces estuvimos haciendo ese trabajo, ayudándole a nuestro padre con mi hermano René, y la empresa salió adelante, se ganó mucho prestigio en el tema de los pesos de la carne, y bueno, al fin que con los negocios que hacía papá, entró una idea de comprarle la ganadería al doctor Gilfredo Cortés, que se lo hizo, se compró, y ahí entró en la venta una avioneta Cessna 150. Desde luego no había quien la maneje, mi padre contrataba a algunos pilotos, y ahí vino la idea de que yo inmediatamente vaya a Trinidad y ver la posibilidad de hacer el curso. Le consulté a él si él podía proporcionarme los $5,000 que contaba el curso. Bueno, él me dijo, yo te doy $3,000, y faltaban 2,000, y recurrí a la buena voluntad de un amigo de la casa, que era don Walter Ada, que en paz descanse, y él me proporcionó los otros $2,000 para que yo pueda pagar el curso. Inmediatamente me fui a Trinidad con un amigo piloto que vino a recogerme de ahí de la estancia Santa Anita de don Walter Ada, y fui a la escuela, pagué el curso, y el instructor, el dueño, que era el capitán Antonio Trigo, inmediatamente me hizo empezar el curso. Y bueno, el instructor era el capitán Eloy Tanaka. Desde entonces ya no dejé de volar todos los días hasta que saqué mi licencia privada. Y ahí empezó ya el trabajo del avión. Me fui a Santiago, ya yo volaba con mi padre, lo llevaba pues a todas las estancias, visitar, dar órdenes de trabajo. Entonces fue una actividad violenta, no hubo que esperar, hicimos todo, volamos con él. Posteriormente ya yo hice mi examen comercial, y ahí está la cosa. Ya mi padre compró un avión, primero un Cessna 182, que era el 1420 de matrícula, y enseguida, como se amplió el trabajo del radiotaxi o del taxi aéreo, compró un avión de 500 kilos, el 1540. Con esto trabajamos hasta lo último. Papito, la escuela Oasis del Aire en Trinidad era me parece una de las pocas escuelas, si no la única escuela en Trinidad para piloto. ¿Cómo fue para usted la experiencia de ser prácticamente uno de los pocos pilotos en el Beni? Tenemos entendido que era una carrera bastante prestigiosa, que unos pocos solamente llegaban a cumplir ese sueño. Cuénteme sobre eso. La empresa Oasis del Aire realmente fue donde muchos pilotos, muchos colegas que hay ahora hicieron el curso. Bastante se hizo famoso por eso, ¿no? Porque la escuela era bien drástica en todas las enseñanzas que repartía. Entonces hubieron muchos compañeros, hicieron el curso. Algunos no siguieron, solamente llegaron hasta ahí, hasta obtener la licencia privada, y no volaron más. Como yo tenía un plan de trabajo, entonces yo seguí hasta el último en cuestión de las enseñanzas que ellos impartían, y bueno, seguí hasta sacar mi licencia comercial, que era lo que yo anhelaba, para servir a la gente, ¿no? Porque veía que habían muchos ganaderos amigos, entonces ellos me aconsejaban eso. Habían otros colegas que hacían servicio, bueno, pero yo no sé por qué la gente prefería volar conmigo. Lamentablemente no hubo esa continuidad de los otros pilotos. Algunos dejaron porque no tenían avión propio, eran de otras personas, y bueno, el mantenimiento, el cambio de motor, eso pues era bien caro, eran los repuestos y los motores, y a algunos no les alcanzaba el presupuesto para seguir. Papito, quiero saber qué se siente y qué sintió usted, obviamente, la primera vez que voló solito. Se siente uno libre de la tierra. Realmente creo que se siente uno realizado, porque hacer esa actividad de vuelo es algo
que uno no puede explicar. Pero era una sensación muy hermosa. Peor ya cuando se baja y los compañeros colegas, lo felicitan, pues le hacen sentir a uno bien, mejor. Entonces es una alegría única, sí o sí, porque se siente uno ya realizado, como que ya fueron un astronauta, pero sabe uno que está todavía empezando. Papi, sabemos, ya nos ha comentado que abuelito Andrés compró su primera avioneta y posteriormente compró otra, pero ¿qué significó eso para usted, para la familia, para la economía familiar, para la empresa que tenía abuelito Andrés? ¿Qué significado tuvo esa adquisición? Bueno, como yo volaba de 6 a 6, entonces había buena remuneración. Mi padre, acostumbrado a contar billetes, le encantaba cuando yo llegaba a Santiago, que él ahí vivía, y le llevaba todo lo que había juntado en una semana. Entonces fue bueno, devolvimos la plata que él invirtió, porque se llevaba control de los gastos y todo lo que se juntaba durante la semana, por los gastos de gasolina, aceite, mantenimiento. Como yo volaba tanto, cada 25 horas se le hace un servicio al motor. Se le cambia aceite, filtro, y bueno, para que ese motor esté con su aceite nuevo y no vaya a provocar alguna falla. Entonces, yo a veces en una semana hacía el cambio del aceite, porque realmente los clientes eran muy exigentes también, y bueno, yo les presentaba siempre un material que ellos tengan confianza en él. Papito, ¿cómo fue que los grandes ganaderos del Beni, los empresarios más grandes y más ricos del Beni, solo lo escogían a usted? ¿Por qué razón usted piensa? Bueno, más que todo era por la amistad de mi padre con ellos, y yo cumplía con las exigencias de ellos. Generalmente ellos me hablaban para un vuelo y me decían con espera, porque ellos iban a hacer algún trabajo de vacunación, marcación. Entonces yo tenía la paciencia necesaria de esperarlo. A veces también me pedían un pernocte en la estancia. Yo iba y pernoctaba con ellos. Creo que eso era el motivo para que ellos vuelen solamente conmigo. Era más o menos, basaba mucho en la amistad, porque se llevaba bien con ellos, supongo, ¿no? Por supuesto, la amistad era tremenda con ellos, porque yo no les fallé nunca cuando ellos tenían algún plan de trabajo. Entonces se hizo grande la amistad, y como les dije al principio, también eran muy amigos de mi padre, don Andrés Vaca. La verdad que me acuerdo en mi infancia cuando volaba mucho con ellos. Siempre llegaba, todos los días que volaba mi padre, llegaba o con chivé, con huevos de peta, llegaba con perros algunas veces, y perros de raza, muy bonitos, que lo quería adaptar todo, al final no podía porque mi madre los regalaba. Llegaba con huevo de pillo. ¿Qué más? Carne, charque, o sea, todos los días llegaba con un friar mi padre, y nunca faltaba que comer. Así que por eso estábamos un poco gordos. No, mentiras, nunca fui gordo porque era mañoso. Más de 40 años en el aire, volando, con apenas un percance, que gracias a Dios fue todo muy bien, positivo. Al final, ¿cuál cree que fue el secreto para tener una trayectoria tan larga sin problemas mayores de seguridad? ¿Cuáles eran sus exigencias de seguridad con el avión para lograr eso? Bueno, no hay donde perderse con el avión. Hacerle su mantenimiento correcto todo el tiempo, y si uno hace un mantenimiento a un avión sin fallarle nunca, él nunca falla. Si hay algún problemita, él avisa. Hay algún instrumento que lo capta, entonces ya uno sabe de qué se trata. Pero así falla fuerte casi nunca. Solo tuve un percance en un vuelo que fui a la estancia La China en el tiempo de agua. Ahí salí con carne para Trinidad, y 5 minutos de vuelo y se rompió el motor, se apagó totalmente. Sereno como siempre, tranquilo, busqué un sitio donde
donde aterrizar. Y lo hice. Pero tan bueno el aterrizaje. Generalmente los aviones 206 tienen zapatos que le decimos, ¿no? Un recubrimiento de las ruedas, que ni los zapatos se quebraron. Así que fue un milagro de Dios. Creo que Dios me acompañó fuertemente ahí, porque no se le quebró nada absolutamente al avión. Generalmente el campo hay pues hormigueros grandes o troncos. Sartenejas así. Lo elegimos bien, el campo. Cuando llegó el dueño del avión a ver el accidente, pues quedó admirado, que era el capitán Francisco Arias, quedó admirado de que al avión no le haya pasado absolutamente nada. Entonces, esos son momentos que uno rememora con mucho agradecimiento a Dios, porque creo que Él intervino. Y así salimos del percance, no hubo ningún problema. Como no llevaba pasajeros, estaba yo solito, llevaba carga, todo fue tranquilo. ¿Y usted se acuerda algo, por lo menos, qué fue lo que sintió al momento que se le apagó el avión y prácticamente cayó como si fuera un parapente, o sea, con el motor apagado? ¿Qué sintió ese momento? ¿Se acuerda algo? ¿Sintió que tal vez era el último día? ¿Sintió, no sé, de repente que se las puso en las manos de Dios? ¿Nunca tuvo miedo? ¿Tuvo miedo? ¿Algo se acuerda? Miedo, uno cuando está con esa profesión no tiene miedo. El miedo lo deja en la casa. Absolutamente sereno, vi el daño que sufrió el motor. Entonces, la idea es buscar el ángulo del avión para descender sin peligro. Bueno, supuse desde que Dios estaba conmigo, inmediatamente esto tardaría unos 3 minutos desde que se apagó hasta que estuve en el suelo. Porque como no tenía mucha altura, porque el avión estaba un poquito pesado de carga, y vi el sitio exacto donde yo podía hacer un aterrizaje sin peligro. Y ahí hice toda la maniobra, con decir, sacar el flap y buscarle el ángulo necesario para que el avión no se caiga, no estolé, y listo. Pensé realmente que era cuando ya aterricé, que fue un milagro de Dios, porque yo pensé en Él en ese momento y me encomendé, le dije, Señor, ayúdame a salir de esta situación, y eso pasó. Bueno, vamos a pasar a una siguiente parte de esta entrevista y queremos saber, papi, que nos cuente cómo fue que conoció a nuestra madre. Nosotros conocemos muy bien la historia, pero queremos escucharla de usted. En mis primeros vuelos privados, yo volaba a donde me indicaban que vaya, yo iba, haciendo horas. Y me tocó ir a San Francisco de Mojo. Previamente ya yo había preguntado a otra gente por la señorita Tatiana. ¿Usted ya la había visto? No la había visto, pero a un amigo le consulté cómo era ella, sus padres, en fin, todo lo relacionado con ella. Pero ¿cómo conocía de la existencia de mamá, de Tatiana? La radio con la que nos comunicábamos, todos los del Beni, todos los pueblos, era pues la que daba cuenta de toda la gente, y ya uno conocía a través de la voz, conocía quién era, aunque no la haya visto personalmente. Entonces, ella hablaba todos los días con Trinidad cuando estaban de vacaciones en San Francisco. Ahí ya yo supe de la existencia de ella. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención especialmente de ella? Porque era una chica, en una palabra, trabajadora. Ayudaba mucho a sus padres en el tema de los itinerarios que hacían desde Trinidad a San Francisco para llevar gente, cargas, en fin. A través de la radio fue que yo la conocí. Cuando empecé a volar, lo primero que hice fue ir a San Francisco a conocerla a ella. Ella, como siempre, en los pueblos, cualquier avioneta que llegaba, ellos iban a la pista, y ahí ya yo la conocí. Y a través del amigo que me había hablado de ella, porque ella llegó a la pista y vio que no era nadie conocido, se estaba yendo, y yo la hice llamar con el amigo. Y ahí fue que ya la conocí, charlamos un rato,
y le prometí volver, como que lo hice. Pero en ese momento de que conversaron, ¿hubo alguna atracción o fue un tema netamente de trabajo de piloto a cliente? Bueno, yo quedé pues prendado de ella, ¿no? Porque era una chica muy alhaja, muy simpática. Entonces, ya por eso ya yo le prometí a ella volver nuevamente para conversar más ampliamente. A ella ya cuando volví, cuando lo hice, pues ella me llevó a conocer a sus padres y ellas estaban de vacaciones, entonces ellas terminaban sus vacaciones en una semana más, entonces ya en Trinidad ya pude hablar con ella más ampliamente, porque yo iba a Trinidad seguido a dejar remesas a los ganaderos o a un mantenimiento del avión, en fin, ahí fue donde ya pudimos conversar. ¿Y qué fue lo que le hizo darse cuenta que ella era la mujer con la que quería formar una familia? Obviamente, pues, por su belleza de ella, su trayectoria, sus padres que ella tenía eran muy activos en el tema de los negocios. Entonces, gente que es así, pues, creo yo que tiene toda la de ganar. Papito, sabemos que ya pasaron en conocerse con mamá. Y luego usted tomó la decisión de robársela. Quisiera saber y que nos cuente por qué y cómo fue que se la robó. Bueno, ella en Trinidad conversamos mucho y yo le dije que quería casarme con ella. Y ella estuvo de acuerdo y sus padres iban a estar un día X en Trinidad, porque yo le dije que quería hablar con ella y me dijo ella, van a venir ellos aquí a Trinidad y yo te voy a avisar. Sucedió. Ellos estaban ahí, yo llegué y se las pedí para casarme con ella directamente. Y bueno, ellos dijeron, piénselo bien y yo vengo otra vez para que conversemos. Así lo hicieron, lo hicimos, volví. Y ellos me dijeron que sí. Inclusive pusimos fecha. O sea, aceptaron a la primera. Claro, pero ya después de la conversa que seguramente ellos tuvieron, ¿no? Porque ellos fueron a San Francisco y ahí volvieron y ahí yo supe ya que ellos estaban ahí, entonces fui. Y aceptaron, pusimos fecha y todo. Ya cuando se acercaba el tema, ya dijeron que no, que mejor a fin de año. ¿Enseguida? Nada, a fin de año. O sea que más o menos fin de año, ¿cuánto? ¿Faltaban 6 meses para fin de año o cuánto? Más o menos. Era mucho tiempo. Era mucho tiempo. En la espera está el peligro. Entonces yo vi que la cosa no estaba bien, digo, y le propuse a ella de venir un día de esta Trinidad y que la lleve a Santiago, que era donde yo vivía. Pues sucedió todo en paz, al menos nosotros creíamos que estaba todo en paz, pero ya pues sus padres de ella estaban alarmados. Estaba con la pistola en mano ya el padre. Al otro día ya estaban en pie de guerra, fueron a Santiago y hablaron con mi padre, conmigo, que sí nos íbamos a casar. Nos vinimos a Trinidad. Yo la llevé de Santiago y ellos de San Francisco. Nos encontramos en Trinidad y hasta las 2 de la tarde ya estábamos casados. Más rápido que un chisme, ¿no? Papi, sabemos que las familias eran muy tradicionales en aquella época, siguen siendo un poco ahora. ¿Cuál fue la reacción del abuelo Andrés cuando usted llegó a Santiago con mamá? Porque creo que él no sabía de sus planes. No, él sabía y el tema fue que él no quiso afrontar, encontrarse con los padres de ella. Y en un vuelo de eso, de carnicero de carne, se fue a La Paz y se quedó mi madrastra a parar el temporal. Así que fue con ella que hicimos todo el negocio, ellos hicieron todo. Y ella le dijo, bueno, yo inmediatamente va a ir Gilberto con Tatiana. Ellos se la quisieron llevar en la avioneta. Pero yo le dije, señora, por favor, yo la voy a llevar a ella, a Trinidad. Allá nos juntamos y ya voy a cumplir mi palabra de hombre. Y así fue. Papá después ya me pidió disculpas por el tema, pues no. Pero no, le dije, papá, no se preocupe. Salimos bien del asunto. Así que venga nomás, ya va usted, va a conocer a su nuera. Todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Más era yo el contento. Bueno, nosotros somos 5 hermanos, 3 hombres, 2 mujeres. Papi, ¿cómo fue el tener una familia tan grande, el ser el jefe de la familia, el padre proveedor? Cuéntenos un poquito sobre la vida
que llevó con mami y bueno, con nosotros, sus hijos? La vida con tu madre fue una felicidad total, porque ella era una bella persona, no hacía problemas de nada. Entonces, como yo trabajaba casi todo el día, no había muchos roces durante el día, pero ya en las tardes, en la noche ya charlábamos mucho. Y yo le dije, voy a hacer un émulo de don Walter Adá. Don Walter Adá, mi amigo, y amigo de papá, y amigo de la casa, sus hijos, todos. Vamos a tener 8 hijos, porque él tuvo 8 hijos. Don Walter, le dije a Tatiana, vamos a tener, te alistas que vamos a tener 8 hijos. Bueno, empecemos, me dijo ella. Y ahí vino Héctor Andrés, vino Giselita, vino el negrito, después mi bella Estefanía y el gringuito que era el adulado. Así O sea, él el único adulado, los demás no fuimos. No, por chiquitito. Ah, ya. Porque era el último, ¿no? Porque todos mis hijos recibieron el cariño que ellos merecían, porque eran unos buenos niños, bien educados, todo. No había donde falle. La abuela de Tatiana, que era la señora Frida, que ya cuando iban por los 5, ya ella dijo, no alcanza, ¿cómo van a tener tantos hijos? Y como con el gringuito que fue el último, Tatiana tuvo muchos inconvenientes, entonces ahí la paramos. Pero son unos buenos muchachos. Yo estoy orgulloso de ellos. Son en todo sentido 100%. ¿Y cuál cree usted que fueron las claves en la crianza que nosotros tuvimos para que todos nosotros, me incluyo, mis hermanos, seamos las personas que somos ahora? Realmente creo yo que fue su madre era bien drástica, los educó realmente al 100%, no les permitía cosas que a ella le parecían mal. Y como los chicos ellos no tenían ningún problema, todo lo obtenían de su madre y mío. Entonces eran chicos dóciles, fáciles de ser bien educados. No había rebeldía, nada de enojo, porque desde un principio emperó el chicote. Papito, ahora está en una etapa ya no de piloto, ya dejó de volar hace muchos años. Ahora está en una etapa, entre comillas, de ganadero, porque se encarga del campo, le gusta el campo y siempre soñó estar ahí, pero usted no podía por el tema de que siempre estuvo volando. Volaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Quiso tener una propiedad, pero no le fue muy bien. ¿Por qué? Porque no le daba todo el tiempo que debería. Ahora, ¿qué se siente estar en una etapa que siempre soñó? 100% al campo. Ya. En Yotabú tuvimos una propiedad ganadera. Teníamos ganado, teníamos lechera, teníamos caballos, yeguas, pero lamentablemente no hubo el tiempo suficiente para atenderlo bien. Inclusive hasta teníamos molienda. Hacíamos azúcar y hacíamos empanizado. Entonces fue una actividad de unos 4 años. Y como ya no podía yo seguir yendo y viniendo desde Trinidad a Yotabú, porque los caminos eran realmente como los de ahora de las comunidades. Entonces son unos ríos prácticamente, ¿no? Sí. No son inaccesibles. Lo dejamos a una persona, esa persona no terminó bien. Y ahora prácticamente encontré a una mujer que ella es viuda, yo igual, y nos necesitábamos ambos e hicimos Se complementaron los dos. Claro, nos estuvimos, como que uno dice, yo te necesito, vos me necesitas. Hagamos un equipo. Nos juntamos, ella vive en San Ignacio, ahí tiene su propiedad, que no estaba muy bien, porque ella controlaba gente, ella era sola con su hija, y no había quien la colabore. Entonces yo llegué a tiempo y lo hicimos andar mejor, la administración de la estancia. Ahora hay lechería, se hace queso todos los días y bueno, estamos de ida, criamos chancho, estamos en buen camino. Ella es buena colaboradora también, así que todo tranquilo. Papi, yo siempre lo vi paralelo a su trabajo de piloto,
trabajando en la tierra en Yotaú. Me acuerdo las épocas de molienda con mami, cuando cosechaban la caña, cuando hacían miel, etcétera. Siempre estuvo cerca del campo, a nosotros nos gustaba el campo también. ¿Cómo se siente ahora de estar tan cerca, estar en el día a día, trabajando en la ganadería, sembrando otra vez caña? Tienen pasto de corte, tienen moringa. Cuéntenos un poco sobre eso. Al llegar a esa propiedad, vi la posibilidad de producir otras cosas, no solamente el ganado, de producir, por ejemplo, sembré moringa. De repente no la conocía nadie. Esa es una leguminosa pues potentísima para los animales, más que todo para los chanchos, para las aves, para el ganado, para los caballos. Entonces, y ocupé otro terreno para el pasto de corte, Taiwán, morado, y tenemos el Cuba 22. Eso nos proporciona realmente un alivio inmenso cuando en tiempo seco se seca el pasto. Entonces eso es como un depósito de comida para los animales. Y había que hacerlo. Ahora estoy a punto de cosechar arroz. Tengo plátanos sembrados, yuca que ya está en producción. Entonces no nos quedamos en la casa, nos vamos al campo a hacer todas esas labores que realmente dan resultados, porque dan que comer a la gente y a los animales. Dicen que uno siempre tiene que tener un motivo y una ilusión en la vida, ¿no? Para levantarse todos los días. ¿Usted cree que eso aplica ahora para su vida? ¿Se levanta con ilusión todos los días? Siempre yo fui madrugador en ese aspecto cuando tenía alguna obligación que cumplir. Cuando el avión, por ejemplo, yo amanecía en el aeropuerto. Ahora, si el tiempo aclara a las 5, yo estoy levantado a las 5. No me gusta nada la oscurada, pero tras que hay luz, yo estoy ahí. Entonces, eso vale mucho por el tema de que gana uno tiempo, porque quedarse en la cama hasta las 7, 8 de la mañana, pierde 3 horas de hacer muchas cosas que uno tiene en la mente. Así que creo yo que el levantarse temprano es una bendición de Dios, porque no hay otra forma y uno tiene que agradecer a Dios siempre, todos los días, las cosas buenas que Él le inculca a uno. Uno hace siempre agradeciendo a Dios porque Él prácticamente es el que nos rige, ¿no? Papito, usted, ya que fue un piloto de gran trayectoria, ¿qué se sentía y qué le pasaba cuando le daban ofertas de gente, narcotraficante, cosas ilícitas, para que usted le haga servicio? ¿Qué hacía en ese momento o qué pensaba? La verdad que no mucha gente se atrevía a proponerme algo relacionado a ese trabajo, porque sabían de que yo era un tipo honesto que no les iba a aceptar nunca. Pero hubo alguien un señor cochabambino, que fue y me hizo la propuesta. Yo le dije, no señor, yo no hago ese trabajo. ¿Sabe por qué? No precisamente ese es el motivo, pero ¿sabe qué me dijo mi padre? Vení cojudito, me dijo. El día que yo sepa que vos estás en el negocio, te mato, me dijo. Así que yo lo tomé en cuenta eso. No voy a hacer nunca voy a hacer ese trabajo, jamás. Y a lujo de detalle, ¿qué fue lo que le propuso? Si se acuerda así, lo más detallado y concreto posible. Efectivamente, ¿qué fue lo que le propuso? Me propuso él venderme droga. Le quería vender, pero no le propuso otra cosa. No me propuso otra cosa. O en su defecto, llevarla a un pueblo, que era donde juntaban la droga para llevar no sé a dónde. Nunca pensé que me provoca eso. Papá, ahora en la actualidad se ve mucho en las noticias sobre pilotos jóvenes que son interceptados, que son agarrados presos o asesinados por hacer este tipo de trabajos. ¿Qué consejo le daría usted a estos jóvenes que están empezando su carrera en la aviación y que se ven expuestos o tentados a este tipo de ofrecimientos? ¿Qué deberían de tomar ellos en cuenta para decidir? Lamentablemente ahora todos los pilotos jóvenes nuevos hacen el curso precisamente para eso, para ser testaferro
de la gente que se dedica a este negocio. ¿Y qué pasa? Hacen 2, 3 vuelos y en el cuarto o quinto lo matan, para que no haya testigos. Entonces, preferible es que cabe en tierra y lo vuelvan a tapar el hoyo que ser piloto, salvo de que él tenga la capacidad de comprarse un avión o ser ganadero para atender su estancia. Creo yo que eso es lo que puede hacer un joven ahora. Lamentablemente el tema es eso. Los ilusionan con el tema del trabajo, los hacen hacer el curso, les pagan, empiezan a darle platita, hacen trabajo y ¿cuál es el final? La muerte. Lamentablemente es así. Yo, papito, la verdad que fue un placer escucharlo y tenerlo grabado esto para toda la vida. Nunca lo vamos a olvidar y lo vamos a tener, como se dice, firmado y filmado también para nuestras generaciones y todos lo verán. Es una historia, la verdad, de las más interesantes que he escuchado, no porque sea mi padre, simplemente porque es algo que normalmente los pilotos en el Beni, especialmente, la mayoría caen en tentación, porque es tentación que te quieran dar $30,000 por un vuelo. ¿Quién no va a querer? Parece fácil, les va bien una vez, 2, 3 veces y como dice mi papá, a la cuarta eliminado del mundo. Así que es un mensaje para los jóvenes que quieran la vida fácil. No se dejen llevar por eso, por las tentaciones. ¿Por qué? Porque tienen alta probabilidad de ser eliminados. Así que fue un placer y mi hermana dará el final de esto. Muchas gracias, papi. Gracias por esta entrevista, por ayudarnos a nosotros, por acceder a contestar estas preguntas para dejar grabada su historia, que creemos que es muy interesante. Usted es una persona, un modelo a seguir que nosotros, sus hijos, admiramos demasiado. Gracias, papito. Ya, mis hijos queridos, la verdad que uno en la vida, de todas las acciones que hace, busca siempre lo mejor para contar. No quiero decir desde que hubieron cosas que no las podía contar. Todito lo que les he dicho es realidad, fue realidad. Entonces, quizá gente que escuche o que vea el relato no las va a creer, que va a dudar de que sea verdad lo que está plasmado ahí en el celular, pero es la realidad. Y a los jóvenes que están en pos de ser capitán de aviación, hay que pensarla bien, qué es lo que va a ser su vida, de qué va a vivir, cómo va a trabajar. Es una profesión excelente que cada vez que uno está en el aire se emociona de tal forma que uno quiere seguir siempre ahí. Piénsenlo bien, jóvenes, y que Dios los ayude, que Dios los ampare. Gracias por todo. Chao, hijo. Gracias, papito. Chiqui.